WDM, obviamente, ¿sí? Para uso de soluciones de WDM, para eficiencia y reducción de costos en transmisión para enlaces de larga distancia, ¿sí? Nos va a presentar acá Guillermo Salvadori, que es el jefe de producto de Datacom, que lo conoce muy bien el equipo. Algunos ya lo conocen del Internet Day, que ya estuvo haciendo una presentación ahí en el evento técnico. Así que bueno, los dejo en buenas manos. Y finalizado el evento, no, por favor, no se vayan, que voy a hacer el sorteo del sistemita Mesh para el hogar, para de todos los presentes, ¿sí? Así que bueno, los dejo en muy buenas manos. Gracias. Olá, bom dia. Miram mi pantalla? Sí. Sí, Tranquilo. Guillermo, pero no te van a contestar porque están en mute, pero sí, se ve perfecto. Ok. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la solución de WDM Se escucha medio mal, yo escucho medio entrecortado, ¿Mal? Guillermo. ¿No estoy con el mic? ¿Escucha mal? ¿Me está escuchando? Yo escucho bien, ¿eh? ¿Escucha bien? Yo también escucho bien. Está bien. Se escucha Sí, Bueno, perfecto. perfecto. Yo lo escucho ¿Escucho bien? perfecto. Ok. Bueno, vamos a hablar sobre la solución de WDM de Datacom. Es una solución para tener una eficiencia, reducción de costos en la red, especialmente en aplicaciones de larga distancia. Yo soy Guilherme, yo trabajo con la gestión de productos de Datacom. Datacom es una empresa brasileña que está ubicada en sur de Brasil, cerca de Porto Alegre. Nuestra empresa fue fundada en 98. Tenemos ahí más de 450 empleados. Tenemos a investigación y desarrollo propio, fabricación propia en 4 líneas automatizadas. Nuestros principales clientes son Telefónica, Claro, hoy el gobierno. Tenemos ahí más de 3.000 ISPs atendidos en Brasil también. Y actuamos en el mercado internacional en algunos países como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, México. Tenemos ahí también negocios en la Unión Europea y Reino Unido. Acá están algunas fotos de nuestra empresa, las líneas de montaje. Ahí son las fotos de la empresa. Bueno, vamos a empezar con las aplicaciones. ¿Cuándo un cliente va a necesitar la utilización de un DWDM? Algunos escenarios más común para hacer la utilización, el principal es cuando tienen necesidad de ampliar la capacidad de tráfego en las fibras que ya están instaladas. ¿Sí? Por ejemplo, no hay más pares de fibras para hacer las interconexiones. No hay como poner más fibras en los links. Entonces, va a ser utilizada una tecnología de WDM para hacer la multiplexación de canales y ahí poder transportar todos los datos en una pareja de fibras. Va a substituir múltiplas parejas de fibras que estão sendo utilizadas e poner todo em uma pareja, ou vai a utilizar múltiplas parejas para transmitir uma grande quantidade de dados também. Se pode também compartilhar fibras. Por exemplo, há muitos provedores que hacen compartem as fibras, a infraestrutura com outros provedores. E aí não vas a compartilhar uma pareja de fibras física, vai compartilhar um canal do equipo de WDM, por exemplo. Então, é possível fazer essa. Vai disponibilizar, por exemplo, um canal 100 gigas para uma empresa poder aí passar dados em esta fibra que já existe ou
No solo va a cambiar fibras, pero es posible cambiar canales, compartir canales. Y acá la optimización, donde no es posible más tener más cables de fibra. Entonces, es todo es voltado para la optimización de la red y también tener la posibilidad de hacer amplificaciones ópticas para para tener largas distancias. Algunos conceptos para quien no conoce especialmente la tecnología, tenemos ahí algunas terminologías. DCI es una terminología muy utilizada, que es Data Center Interconnect. Es un acrónimo para definir la conexión entre data centers, que ha empezado con este acrónimo para conectar data centers, pero hoy son utilizados para conectar cualquier red de telecomunicaciones que existe. Y lo llaman así porque es un equipo compacto también. Entonces, los equipos de WDM compactos normalmente son llamados de DCI. Transponder es una tarjeta que hace la configuración, va a hacer la transformación. Va a pegar canales de 100 gigas, por ejemplo, y va a transformar en un canal de 100 gigas. Entonces, esa tarjeta de transponder tiene ahí la función de hacer la transformación, la multiplexación de los canales. De MUX. Este equipo va a pegar todos los señales que vienen de los transponders y van a agregar en una única pareja de fibra. Por ejemplo, tenemos ahí 4, 8, hasta 48 canales de 400 gigas multiplexados y en una única pareja de fibras. Amplificación EDFA es una amplificación ahí que por ejemplo, va a salir del MUX y este equipo va a poner más potencia en la fibra óptica para poder atingir largas distancias. Canal OSC. Canal OSC es una cuestión de supervisión para el sistema de gestión. Entonces, se puede utilizar un canal que no va a estar ocupando una banda dentro de la fibra, es una banda fuera de la banda, y ahí se puede hacer la gestión de los equipos que están no lado remoto. ¿Sí? Va a utilizar un canal OSC que es específico para hacer la gestión. OTDR, que es una terminología para un test, una cuestión de troubleshooting que se puede hacer en la red, la red de fibra, para verificar si tiene ahí cómo está la atenuación de la fibra, si hay rompimientos de cables. Entonces, OTDR para hacer testes de la fibra. Y una cuestión muy importante que es el OSMR, que es una medida que va a definir cuánto de señal tiene en el espectro. Porque cuando tenemos el espectro óptico, tenemos señal y tenemos ruido también. Entonces, OSMR es un punto muy importante en DWDM, porque algunas veces podemos tener señal, potencia en el enlace, en el link. Pero el OSMR está muy bajo. O sea, tenemos más ruido do que señal. Entonces, es un punto ahí que tenemos que prestar mucha atención. Acá tenemos un ejemplo. DWDM normalmente nosotros hicimos proyectos de red para
para verificar si es viable o no. Y ahí tenemos que tomar algunos puntos que son la distancia de los links, tenemos que verificar la atenuación de la fibra, tenemos que verificar si va a tener potencia para llegar al destino y si el SNR está dentro de los parámetros que el equipo puede escuchar. Entonces tenemos ahí que hacer todo el estudio, todo el proyecto de esta situación. Es un poco distinto de los proyectos de switch, por ejemplo, que no hay que se importar con SNR. Para sistemas de WDM que hay amplificación específicamente, tenemos que observar la cuestión del ruido, porque imaginen cuando tenemos un señal óptico y se va a hacer una amplificación de este señal, todo el ruido que tiene ahí en el sistema va a ser amplificado también. Entonces, esto puede dificultar el funcionamiento del link. Entonces, tenemos que tener una relación de señal ruido que va a operar normalmente con el equipo. Claro, ahí tenemos las informaciones en datasheet que se va a mirar cuál es el nivel de OCNR que el módulo soporta. Aplicaciones. Tenemos básicamente dos tipos de aplicaciones ahí para los equipos de Datacom. La primera aplicación es como un DCI, Lambda Alien. Lambda Alien es porque va a utilizar la interfaz transponder del equipo para se conectar a una red de WDM ya existente. ¿Sí? Algunos equipos de WDM más antiguos, que ya están implantados há muchos años, y esos no tienen más como hacer la ampliación, no se puede, no tiene más tarjetas en el mercado para adquirir. Entonces, lo que se hace, se pone un DCI, que es el equipo de M4920, como el transponder de las interfaces, y se va a utilizar solo la interfaz MUX del sistema que ya existe, que ya está implantado. Entonces, es como un alien, porque es un equipamiento distinto do que está implantado. Vamos a entrar en la red que ya existe. Entonces, ese es un alien para aquel equipo, pero va a funcionar perfectamente porque como está en la capa óptica, tiene que prestar atención solo en los canales que va a utilizar. Va a tener un canal, por ejemplo, 35, el canal 35 de WDM está libre para poder utilizar. Va a configurar el transponder para operar en canal 35, va a hacer la conexión y va a funcionar. Es muy sencillo. Acá tenemos un ejemplo con equipos que ya están implantados. Y ahí vamos a poner los equipos Datacom para utilizar la infraestructura óptica de ese sistema, que ya tiene ahí los amplificadores, las compensaciones de dispersión y otros. Y a otra aplicación es construir una capa óptica toda con equipos Datacom. También se puede hacer. No hay ningún de WDM y ahí va a querer implantar una solución que va a hacer la amplificación, que tiene transponder, una solución completa, también es posible hacer con equipo Datacom. Aquí tenemos una red ahí que se puede, con cada chasis se puede utilizar hasta 4 puertos de 400 gigas. Bueno, este es el equipo. Es un equipo para dos U de rack, de altura, 2 U's.
tiene la capacidad ahí de 1.6 terabytes de transmisión. Son 4 canales de 400 gigas. Él soporta 8 interfaces de 100 gigas por tarjeta. Entonces son 16 interfaces de 100 gigas de entrada, 16 interfaces de 100 gigas de entrada y 4 interfaces 400 gigas de salida. ¿Sí? Y estas interfaces 400 gigas de salida se pueden conectar directamente a los amplificadores, directamente a el link, o hacer una multiplexación para, por ejemplo, 4 canales de 400 gigas y va a tener 4 canales en una pareja de fibra. Después tengo las topologías y va a ficar más claro cómo son las aplicaciones. El equipo tiene 4 slots. Acá están las interfaces de gestión. ¿Sí? Se puede hacer la interfaz local y ahí tiene los módulos ópticos para hacer la gerencia, la gestión remota. ¿Sí? Tenemos 2 slots de servicio. Estos slots soportan solo las tarjetas de transponder, que son las interfaces que van a recibir los links de 100 GB y transmitir los links de 400 GB. Y en la parte de arriba tenemos los slots auxiliares, que son para hacer la conexión la inserción de los amplificadores, claves ópticas, multiplexores, ¿sí? En la parte trasera tenemos 3 slots de ventilación, que son rod swap. Se puede cambiar las ventilaciones. Y tenemos también 2 fuentes que pueden ser CA o CC. ¿Sí? Se puede mezclar, se puede utilizar una CA y una CC, o 2 CAs, 2 CCs, también es muy tranquilo. También trabajan en redundancia y soportan la cuestión de rod swap. La interfase de línea, como he hablado, tenemos acá. Cada interfaz tiene 2 puertos de 400 gigas y 8 puertos de 100 gigas. Cada puerto de 400 gigas está fijamente mapeada para 4 puertos de 100 gigas. Entonces, la interfaz 1 va a estar mapeada, a interfaz de 100 gigas, 1, 2, 3, 4. Y para interfaz 2 va a ser 5, 6, 7, 8. Todo que va a poner de 100 gigas en estas interfaces acá, va a salir por la interfaz 400 gigas número 1. Y todo que va a poner aquí, va a salir en interfase 2. Pues acá tiene una representación. Entonces tenemos acá las interfaces cliente y las interfaces línea. Se puede adquirir la tarjeta con solo una QSFP para 400 gigas. Después puede hacer la compra para más uno. Como es un equipo modular, se puede montar distintas configuraciones. Se puede empezar con una configuración más pequeña y después ir adquiriendo otros módulos, otras tarjetas y aumentando la capacidad. Acá, para interfaces de 100 gigas, son interfaces QSFP 28 y se puede utilizar cualquier transceiver, cualquier QSFP y cualquier cabos de, por ejemplo, DAC o AOC. Estos acá van a hacer la interconexión con un switch. ¿Sí? El switch del cliente puede estar en el mismo rack o puede estar a kilómetros de distancia. No hay diferencia. Es una conexión óptica que va a hacer con el switch. Acá tenemos una tabla con los part numbers y ahí tiene algunas informaciones de potencia, sensibilidad, cuál es la modulación que está utilizando. Eso aquí es
são informações aí que são utilizadas para projetos, sim. Então, você pode, vou compartilhar depois o material e você pode utilizar para hacer as consultas de projeto. Temos dois tipos de tarjeta, uma tarjeta que é a primeira acá, que é o multi-rate, é mais utilizada em projetos quando a capa óptica é toda Datacom, e a transponder high power é utilizada quando vai ser um lambda alien. Então aí, pero quando vai ter um projeto, nossa equipe de preventas hace toda a configuração e vai a organizar aí quais são os part numbers que vai ser necessário utilizar no projeto. Isso é muito tranquilo para vocês. Temos também a questão de amplificadores de DFA e as claves ópticas. Há alguns modelos, temos modelo com uma amplificação, com duas amplificações na mesma tarjeta. Temos modelo que tem booster e mais a clave óptica. Temos modelo que tem preamp e clave óptica. E tem o modelo que é só clave óptica sem amplificação. Então, você pode, como o equipo é modular, você pode elegir qual que vai ser necessário para o projeto. É muito tranquilo isso. Para aplicações de clave óptica, temos de redundância, temos a aplicação com a clave óptica. Por exemplo, vai ter dois caminhos distintos para duas rutas distintas de fibra. Uma vai ser ativa e a outra vai ficar em stand-by. Quando o equipo vai perceber uma diferença do nível de sinal, a atenuação da fibra vai ser maior, o equipo faz a comutação ou há um rompimento, por exemplo, vai ser a comutação para o link standby. E temos a outra opção, que é utilizar duas rutas distintas, pero ativas. Aí não vai ser com a clave óptica, vai ser o switch vai ser a inteligência. ¿Sí? Tenemos aquí, por ejemplo, 4 puertos de 100 GB para una 400 y los switches vamos a utilizar 8 puertos de 400 GB para 2 puertos de 400 GB activos y ahí el switch puede hacer un link aggregation, por ejemplo, y tener toda la banda disponible. E em caso de rompimento em algumas das rutas, claro, vai ter a metade da capacidade, pero para o cliente final vai ser transparente, não vai ter uma queda da rede, solo, claro, uma velocidade menor, porque tinha 800 GB e agora vai ter 400 GB. Pero são dois cenários que se pode utilizar e aí tem que mirar cada projeto para verificar qual é a necessidade. Temos uma nova tarjeta que é a amplificação de Raman. A amplificação de Raman é utilizada na chegada, el preamp, e pode ter uma ganância de hasta 10 dB no link, que proporciona aí um aumento de rango, ¿sí? De alcance máximo. Acá temos um exemplo que alcance máximo de 170 km sem Raman e pode chegar a 220 km com a amplificação de Raman. Além de ter a ganância de 10 dB, tem também a questão que o ganho de Raman não há penalidade de OSNR. Então, é muito interessante porque, como falei inicialmente, cada vez que vai sendo uma amplificação EDFA, vai ponendo ruído no sistema.
Entonces, al utilizar la amplificación Raman, no ponemos ruido en el sistema porque él tiene ahí esta ventaja que no va a inserir un ruido, no va a tener pérdidas de OSNR. Então é muito interessante essa utilização. Claro, nem todo projeto necessita de Raman. Aí temos que fazer uma análise e verificar se vai ser necessário. Para multiplexação, fazer a multiplexação, temos dois tipos. Podemos ter aí 8 canales, que é uma tarjeta pasiva que vai ficar em los slots de arriba del equipo. Ele soporta hasta 8 canales, então se pode colocar acá 8 canales de 400 gigas. Va a poner 8 canales y va a tener una pareja para el uplink del sistema. Y ahora tenemos una opción de un multiplexor de 48 canales. Entonces va a montar, se va a tener una red, por ejemplo, va a hacer una red capa óptica utilizando todos los equipos DATACOM y quiere estar ahí a prueba de futuro, se puede colocar un MUX de 48 canales y va a tener muchos canales ahí para hacer la ampliación de los sistemas en el futuro. Claro, porque ahora normalmente no va a utilizar todos los 48, es muy grande, pero pensando en una larga escala de futuro, va a estar preparado para eso. Y claro, puede empezar también con el de 8 canales y después cambiar para el de 48. Una cuestión importante es que el MUX tiene una pérdida de inserción. Este acá tiene 3.8 dB de pérdida y este acá tiene 12. Claro, porque son muchos más canales. Entonces, claro, cuando se va a utilizar en conjunto con amplificación, los amplificadores pueden minimizar esta pérdida acá. Tenemos también una nueva funcionalidad que es el micro OTDR. El micro OTDR es como tener un sistema OTDR embarcado para hacer algún troubleshooting sin ter que ir al campo para, por ejemplo, tienen que mandar un técnico al campo para hacer las medidas de la red. Se tiene este módulo acá, puede hacer remotamente algunos testes, algunos troubleshooting en la red y ahí verificar cuál es el estatus de la fibra solo con comandos remotos. Claro que tiene ahí algunas limitaciones. No es un equipo TDR, un instrumento de teste de fato. Es un pequeño teste que se puede hacer. Tiene algunas limitaciones. Está disponible hasta 100 kilómetros. Por ejemplo, va a tener un link de más de 100 kilómetros. No va a poder utilizar lo SFP TDR porque no va a tener potencia suficiente para hacer el teste para más de 100 kilómetros. Pero links más pequeños es tranquilo. Acá tenemos un ejemplo de ruptura de fibra con un link de 72 kilómetros. Aquí se puede mirar cuál es la distancia que tiene ahí la ruptura de la fibra. Entonces es muy útil ahí para hacer la manutención del sistema. Con un comando remoto va a saber dónde está la rotura.
La gestión, como estaba hablando, la gestión de los equipos se puede hacer out of band, que es hacer una conexión Ethernet para el DM4920 en la estación local que está operando. Pero muchas veces tenemos ahí un punto intermediario, un punto central, que ni siempre el proveedor va a tener una conexión acá. La conexión es la propia fibra que está llegando en el WDM. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo va a hacer la gestión? Es distinto de un switch, por ejemplo, que en un switch va a crear una VLAN y va a pasar la gestión por esta VLAN. Acá no tenemos eso. El equipo no está en la interfaz óptica, solo interfaz óptica, no tenemos cámara de aplicación en esta fibra. Es transparente para el equipo de WDM. Entonces podremos inserir en el enlace óptico las interfaces de gestión que no van a ocupar a la banda de los 400 gigas, hacer un canal de 1510 nanómetros, y ele está afuera de la banda C de DWDM. Entonces tenemos ahí un canal exclusivo para hacer la gestión. Y ahí, con esta interfaz OSC, podemos manejar el equipo del medio, del intermediario, y también, si fue necesario, podemos hacer un loop en la interfaz aquí y gestionar el punto C. Entonces, porque algunas veces también el proveedor no tiene gestión en el punto C. Está transportando link del punto A para punto C, y ahí el NOC principal es solo en punto A. No tiene gestión acá. Entonces se puede transportar la gestión y a través del punto A hacer un acceso en la caja de punto C. Entonces es posible hacer eso. Agora tenemos algunos ejemplos ahí de aplicaciones. Acá es una aplicación Lambda Alien. Então, tenemos, por ejemplo, un rango hasta 450 kilómetros en la capa óptica, porque la limitación acá no es la potencia, la limitación va a ser dispersión. Entonces, el módulo 400 gigas va a soportar una dispersión cromática para hasta 450 kilómetros. Entonces, esa va a ser la... Y claro, tiene que respetar los límites de OSNR ahí de los módulos también. Entonces, va a tener aquí un chasis, una tarjeta con una interfaz de 400 gigas, va a conectar en el multiplexor que ya existe en la red de cliente, y va a salir del otro lado transparente. Va a pasar por toda la red ya existente de capa óptica de cliente de forma transparente. Entonces es muy seguro también, porque no va a tener, ninguno va a tener acceso a estos datos que están pasando acá, porque es solo fibra, solo luz. Entonces no van a tener acceso a estos datos, y va a ser totalmente transparente. Aquí tenemos una representación de blocos que se puede mirar. Entonces tenemos 4 puertos 100 gigas de entrada, una interfaz 400 gigas que va a entrar en la capa óptica y va a entregar el do otro lado. Bueno, acá tenemos una aplicación punto a punto que no va a utilizar amplificación ni multiplexador.
tenemos solo la tarjeta de un puerto de 400 gigas y ahí va a tener un rango típico de hasta 30 kilómetros. Pero es un link muy tranquilo porque que no vamos a tener nada de amplificación. Esa aplicación puede ser para interconectar servidores en un data center, por ejemplo, que es el nombre DCI, que es la origen del nombre, para hacer la interconexión entre data centers, o dentro de la ciudad, en links que no van a ser muy largos, se puede utilizar así también, que no va a necesitar de amplificación. Después, si vamos a tener un link de 100 kilómetros, se utilizar un amplificador EDFA, un amplificador solo, va a tener ahí 100 kilómetros de distancia. La misma situación que la otra, un canal para 400 gigas, y ahí vai colocar uma tarjeta de amplificación. Acá tenemos un escenario que va a colocar una tarjeta que tiene dos amplificadores. En esta tarjeta tenemos amplificador y tenemos el preamp. Entonces, utilizando el preamp, podemos tener un rango típico ahí de 170 kilómetros. Vamos a pasar 400 gigas en 170 kilómetros. Agora, a aplicación utilizando son las aplicaciones utilizando la capacidad máxima. Aquí tenemos los 4 canales de 400 gigas multiplexados. Tenemos aquí un multiplexor, 4 canales, entonces 1.6 terabytes. Y vamos, miren, sin multiplexor es 30 kilómetros. Con multiplexor vamos a 15 kilómetros. Directo, sin amplificación, porque tenemos las pérdidas del MUX que ahí van a descontar de la distancia. Si colocamos amplificadores, esta cuestión de pérdida del multiplexor no va a tener tanto impacto y conseguimos llegar a un rango de 100 kilómetros. Entonces podemos tener 4 canales de 400 gigas en 100 kilómetros. Y si vamos a utilizar el preamp, vamos a tener ahí un 160 kilómetros de rango de distancia utilizando la interfaz preamp. Claro, todos esos alcances, ellos son estimados. Tiene ahí una atenuación, yo creo que es 0.23 dB por kilómetro, que es una atenuación teórica. En el link reales podemos ter una atenuación más grande que eso. Yo creo que en la cuestión de 0.25, 0.28, ahí tenemos que hacer todo el estudio conforme va a ser la atenuación de la fibra. Pero acá es solo una referencia para tener una idea ahí de cuántos kilómetros puede llegar. Se puede hacer un sitio intermediario también para hacer la regeneración del sinal. Entonces, tenemos acá para llegar a 200 kilómetros sin utilizar la interfaz Raman que estaba hablando. Podemos tener un sitio intermediario solo para amplificación de los sinales. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, 80 o 100 kilómetros para cada lado y ahí va a poner un sitio intermediario para hacer la amplificación, reamplificación, porque acá tenemos una amplificación y aquí vamos a reamplificar el sinal. Si vamos a utilizar el amplificador Raman, podemos llegar ahí
a 205, se a atenuação foi 0.22, se foi 0.2 vai chegar a 220 kilómetros. Entonces es muy relativo, tiene ahí que verificar cuál es la atenuación del link para tener el rango exacto. Pero acá conseguimos ahí un alcance típico grande ahí utilizando la amplificación de Raman. Claro, la amplificación de Raman tiene un costo más alto que el amplificador EDFA, y por eso algunas veces hay que estudiar también si va a ser viable utilizar el DFA, si es mejor poner un sitio intermediario para hacer la amplificación intermediaria. No hay una especificación reta, una especificación definida para eso. Tiene que avaliar el proyecto y la necesidad del cliente. Como el equipo es modular y se puede hacer muchas combinaciones, tenemos siempre que hacer un análisis sobre el escenario. ¿Sí? Y es muy importante, caso ustedes tengan un proyecto, una demanda de WDM, traigan el proyecto para BTW, para Rodrigo, que ahí él va a hacer el contacto con Datacom y ahí nosotros vamos a trabajar encima de la demanda del proyecto y vamos a hacer el estudio y a montar las configuraciones ahí que van a soportar los links. Funcionalidades principales, tenemos ahí gestión outbound por puerto, soporte a FEC, status OCNR de los transponders. Las últimas aplicaciones ahí que tenemos son las protecciones de links con clave óptica, tenemos la amplificación Raman y el OTDR embarcado. Então, el equipo está ahí con un feature set bem interessante. Uma outra questão que não comentei, que para quem já conhece Datacom, para quem utiliza equipo Datacom, principalmente os switches e OLTs, o software que vai embarcado em DM4920 é o DMOS, é o mesmo software que se utiliza em switches, que se utiliza em las OLTs. Então, a interfaz de configuração é muito semelhante, muito parecida, tiene todo el mismo sistema para hacer configuración. Y también este equipo, como está en la capa óptica, no tiene tantas configuraciones como un switch, es más sencillo. Tiene ahí, va a configurar los canales, la potencia de los amplificadores, de los módulos, y no hay configuraciones de VLANs, de QoS y otras cosas, no necesita hacer. Claro, tiene que tener mucha atención en la montaje física de los cordones, de los patch cords, ahí que va a utilizar en las interfaces. Y es mucho más, yo voy a decir que es mucho más conexión físicas de la parte óptica do que configuración del equipo en comandos. Entonces, se va a hacer todo el proyecto y conectar correctamente las fibras, la parte de configuración es muy rápida de hacer. No está acá en los slides, pero tenemos el software de gestión de MView que está, se puede hacer algunas configuraciones de los equipos por DMView, y vamos a tener una versión que va a tener más ainda configuraciones, la parte de troubleshooting, tudo incluído ahí en una interfaz de gestión de DMView, que es el software de gestión de Datacom. Bueno, de la parte técnica de producto y aplicaciones,
essa é a informação que tinha para vocês. Se há algumas dúvidas, algumas perguntas, eu estou aberto para contestar aí que vão a ter de dúvidas. Recuerden que están en mute. Si alguno tiene... Ahí, Tomás Bodic te quiere hacer una consulta. Tomás. Sí, ¿qué tal, Guillermo? Muchas gracias por la presentación. Tengo Gracias. dos preguntas en realidad. El módulo TDR, ¿ese mide las dos fibras del canal o es preciso poner un módulo en cada extremo para medir ambas fibras? Va a ser la medida por los dos. Buena pregunta. Tiene que por los dos módulos, en los dos lados. En los dos extremos hay que Sí, poner. los dos extremos, sí, porque hay que va a transmitir y tiene que recibir. Ok, En cada chasis va a tener un módulo. Si no va a tener un enlace, un link. Tiene que tener un link. Hay que tener un link. y la medición se ve como la muestras ahí en la presentación. O sea, se ve esa curva en la gestión. No, acá es como la comparación como es un test OTDR, un test set, un instrumento, un equipo de test. Ok. Acá va a mirar la distancia y cuál es la atenuación. No va a tener el gráfico. Es por eso que llamamos de micro OTDR. Ok, Es pero un muestra equipo- los eventos, muestra algunos eventos, solo el final de la fibra. Él muestra dónde está la rotura, cuál es la distancia, y si el link está activo, se puede verificar cuál es la atenuación del link. Ok, El fin de esto es justamente poder hacer un propio test con el equipo sin necesidad de abrir la fibra. ¿Sí? Y sin Desde necesidad el propio de equipo poder hacer un test alguno técnico ter que hacer el deslocamiento para el campo para hacer la medición. Se puede. Exactamente. se puede Con ya esto puedo enviar hacer el una medición equipo rápida. al punto de ruptura, Sí. al punto de Claro, corte. exactamente. Con esto tenés una medición rápida, fácil, y si ves que tenés algún problema, ahí sí podés usar un test de OTDR. Pero Ok. esto te da una herramienta rápida dentro del propio equipo, sin necesidad de agregar nada. Ok. Otra pregunta, los canales en el MUX de 8 canales, los canales hay que pedir de fábrica qué rango uno quiere cubrir, ¿no? No, en este caso, acá tenemos el MUX tiene los canales fijos, ¿sí? Ok, Y el módulo QSFP 56, que es el módulo de 400 GB, ello es un módulo que es configurable. Entonces se puede elegir cuál es el canal que va a ser utilizado en este módulo. pero No, siempre en el rango de 33 a 40 en el... No, el módulo de QSFP cubre todo el rango del banda C. Ok, pero el MUX es en ese rango 33-40 o uno podría elegir, no sé, del 40 al 48, por ejemplo, algo. No, esto de canales está fijo en este rango y ahí el módulo de 48 canales tenemos de 14 a 61. A 61, ok. Sí. Bien, Pero se va a utilizar el MUX, va a ser una capa óptica propia. Ahí no importa los canales que va a utilizar porque es tu red, ¿sí? Entonces se va a utilizar cualquier número, como se puede configurar en el módulo. Es solo configurar el canal que está disponible ahí y utilizar, es muy tranquilo. Claro, esos canales realmente los vas a usar de extremo a extremo. Luego Claro, de este ok. vínculo, o sea, no importa, va a salir de vuelta los N puertos de 100 gigas, transparentes. O sea, ¿qué canales uses entre medio? O sea, te involucra solamente tu propio equipo, de no interferirte en tus propios canales. Claro. Después, ¿qué canales usás? Daría lo mismo. Yo le digo el color para que sea más humano Sí. esto. Solo la diferencia es cuando va a utilizar una capa óptica Alien. Ahí va a configurar el módulo conforme el rango de canal que está disponible en el MUX que va a ser inserido, que va a conectar.
Ok, Porque ahí es un MUX de otra red, ahí no sabe, puede ser cualquier canal de la banda C que va a estar disponible. Puede ser bien. 50, Sí, sí. 60. Ahí no. Perfecto. Y la última pregunta, y no molesto más, veo que en toda la parte óptica usan conectores LCE, UPC. Sí. Hay competencia de ustedes, no voy a nombrar, pero que hace todo un alarde de que para este tipo de velocidad de capacidades, sí o sí tendría que ser APC por temas reflectancias, etcétera. ¿Qué hay de verdad de eso? ¿Mito, verdad? El SPC es un padrón ahí que la mayoría de los fabricantes de WDM están a utilizar. Los módulos QSFP son para eso también. Ujú. No va a hacer mucha diferencia porque las potencias son altas y yo creo que es un estándar ahí de mercado que utilizan. Se va a mirar todos los MOOCs ahí que los otros vendors tienen, son con LSPC también. Ok, gracias. Hola, hola Gastón. Ahí Gastón, estás haciendo una consulta también. Sí, buen día y gracias a BTW por hacer esta presentación como para poder conocer un poco un producto alternativo a lo como decía recién la otra persona a la competencia. Mi pregunta no es tan técnica, yo quiero saber qué es lo que ofrece Datacom frente a en este tipo de sistemas frente a la competencia para poder elegir Datacom y no lo que se elige siempre como alternativa, digamos. ¿Qué es lo qué es lo que ofrece? ¿Cuáles son las diferencias frente a alguien que está por elegir un equipo a entrar a esta tecnología? Nosotros en particular tenemos enlaces ópticos todos en 100 GB y pensando para futuro, digo, bueno, ¿qué es lo que hago? ¿Pongo dos pelos más de fibra con otro de 100 o me voy a este tipo de equipamiento? ¿Qué es lo que me haría a mí poder eh, decidirme por, por esta marca en particular? Gracias. Datacom es una empresa que es muy sólida, que está há muchos años en el mercado brasileño y en el mercado latinoamericano también. Uh, tenemos todo el desarrollo de los equipos son hechos por una equipe propia y la fabricación también. Son equipamientos compactos que tienen un gran costo-beneficio. Se va a mirar otras soluciones de los concurrentes, por ejemplo, van a ser soluciones, claro, muy buenas, pero equipos grandes, equipos que tienen ahí un alto costo, muchas veces cobran licencias de interfaces. Datacom no tiene licencia, por ejemplo, se va a comprar el equipo, va a tener todo el hardware disponible para hacer la utilización. ¿Sí? No va a ser que liberar puertos y hacer nuevas adquisiciones de licencias, por ejemplo. Nosotros no trabajamos así. Uh, el soporte es un soporte directo con el fabricante. Tenemos ahí una equipe grande de personas que pueden hacer el apoyo. Tenemos el apoyo técnico de ingeniería de aplicaciones también, que es una equipe más técnica con una gran cualificación, que está todo ahí disponible para los clientes. El soporte en horario comercial en Brasil es gratuito, no tiene costo, se puede abrir un ticket y va a tener atendimiento. ¿Sí? Hay personas en Datacom que hablan español y se puede dar el soporte en español también. Es eso. Y ahí, claro, Perdón. tenemos todo el soporte de BTW también en Argentina para auxiliarlos y hacer la interfaz con Datacom. No, quería una aclaración antes de que sigas. Una de las consultas que hizo acá Gastón es
¿cuál es el límite de poner un DWDM o poner N switches paralelos? ¿Sí? Obviamente, Gastón, que muchas veces no podés tirar fibras nuevas o no te da la capacidad, o el costo de la fibra es mucho más que un DWDM y de switches sobre todo. O sea, tenés que tomar el costo del switch más la fibra y el tendido y el mantenimiento de cada fibra. O sea, en cada caso en particular hay que analizarlo, a ver qué es lo que conviene más. ¿Sí? Y tiene también, No hay una regla, no hay algo que te diga, de acá para acá usas DWDM, de acá para acá usas N switches. No hay algo que sea una regla. algunas veces Cada caso es hicimos algo particular. algunas veces hicimos una comparación también. El cliente solicita, yo quiero saber cuánto va a costar con DWDM, cuánto va a costar con switch. Y se va a atender con, y podemos hacer también, es muy tranquilo. Se puede hacer las comparaciones. Claro, una de las ventajas de WDM es el alcance, el rango de distancia. Tenemos la amplificación y ahí va a poder llegar con distancias hasta 200 kilómetros. Por ejemplo, en 100 gigas que va a conseguir llegar sin amplificaciones 100 kilómetros. Y otra ventaja es que los amplificadores y los preamplificadores van dentro del equipo. No es que tenés varios equipos, tenés dos unidades de rack. Todo el equipamiento, toda la amplificación, la preamplificación, todo está todo dentro del mismo equipo. No tenés que poner, cascadear equipos en un rack. Y sobre todo pensá que si tuvieras que hacer una repetidora, eh, se pone este equipo solo y es transparente. No hace falta poner interfaces ni siquiera. Y si pusieras un switch, tendrías que sacar los puertos y volverlos a subir a otro switch. Tenés que hacer interconexión más puntos de falla. Y se puede hacer una composición. Va a necesitar del switch porque la interfaz de 100 gigas de WDM no es un switch. Es una interfaz que va a recibir los links y va a cambiar para 400. Entonces, tiene que poner un switch para tener las interfaces de origen. El de WDM es un equipo de transporte. Ele vai transportar os dados em largas distâncias. E, claro, Sí, o sea, multiplexar também, que vai poder ter múltiplos canales em uma pareja de fibra. transporta capa óptica, no le importa lo que pasa por dentro. Bien, bien, yo quería hacer esa pregunta justamente porque estaba hablando de switches y en realidad no suple la función del switch. O sea, No. es solamente transporte óptico y sí o sí se necesita un switch a la salida para conectar un SFP de 10, 40, 100 GB o lo que sea. Sí, sí. Acá tenemos un ejemplo que va a tener switch en las extremidades y va a ser... el switch es necesario, pero puede, no es una regla que va a ser solo un switch, puede tener cada interfaz de 100 gigas, puede ser un switch distinto también. Perdón, ¿cómo? No te entendí. Digamos, acá tenemos un ejemplo que son 4 interfaces del mismo switch. Pero podemos ter 8 interfaces de switches distintos chegando el mismo DWDM y agrupando las interfaces de 400 gigas y saliendo para el uplink. Guillermo, lo estás tapando el ejemplo justo. Está justo delante del ejemplo. Acá? Seu perfil está bem na frente do exemplo. Ah, Había otro slide que no, estaba no, con los switches. no, Tenías yo no. otro slide que se veía grande Vamos cuando estaba con a los ver switches. acá. Vamos ver. Acá não tem outro exemplo com switches. A ver, mientras te digo algo. Acá tenemos. Esto acá. transporta acá. Ese te decía, justamente. Eso. Acá tenemos solo un switch por sitio, ¿sí? Pero no es una regla que va a ser un switch. Cada puerto de 100 gigas puede estar en un switch distinto. Porque va a ser solo el transporte, va a ser la multiplexación y el transporte. Entonces no es la regla que va a ser a un switch por un DWDM. No, se puede tener 8 interfaces de 4 o 8 interfaces de switches distintos para hacer la multiplicación.
Perdón, partimos con la base de que vos ya tendrías un vínculo de, por ejemplo, de 2 switches en 100 gigas por esa fibra. Y el día de mañana querés seguir expandiéndote y tenés que poner más switches, pero te quedaste sin fibras. ¿Qué harías en ese caso? ¿Vas a tener más fibras y poner más switches? ¿O ponés directamente el DWDM y ya tenés los 16 puertos de 100 gigas de extremo a extremo? En una ¿Me, única me pareja. explico? Exactamente, con una única pareja. Ahí Gustavo está queriendo hacer una consulta. Hola, Desde ¿qué el tal? Cocom. Buenos días. Buenos días. Tengo dos consultas para hacer. Sí. Una es, en el caso de que yo tengo punto A, punto B, punto C, digamos, en el punto intermedio que quisiera conectar hacia los dos lados. Sí. Para tener la misma capacidad en ambos extremos, ¿tendría que agregar una placa adicional en el punto Sí, medio? acá tenía que poner las transponders adicionales en el equipo del medio. Sí. Ah, ok. Va a tratar como links punto a punto. De acá para acá Sí, tenéis un link y acá para acá tenéis otro. perfecto. Y Y, por Exactamente. ejemplo, se puede hacer algún drop de canal en el sitio central o se puede pasar todos los canales, algunos canales en hacer un back-to-back ahí y hacer un jump de un equipo para otro y pasar los canales para el próximo sitio. En general tengo compatibilidad de marcas. Vamos a suponer que yo una interfaz de 100 GB quiero, digamos, meterlo en un equipo Huawei que tenga interfaz de 100 GB. Eso no habría problema. No habría problema porque, Es primero, transparente. no va a tratar protocolos, es transparente, y para Datacom no hay bloqueos. Y si tiene bloqueos es por parte del switch, no por parte del equipo Datacom. El equipo Datacom va a recibir el señal y va a transportar. No es Y para ter bloqueo de vendors. Es lo para- mismo sucede con el Lambda Alien, que es transparente también. sí. Bien. Y las Acá salidas son de... tenemos ainda una conexión Ethernet de switch para el equipo de M4920. Para Lambda Alien es totalmente una capa óptica. Ahí no va a tener ningún protocolo mismo. Solo la color del canal. Bien, ¿y el slot qué Bien. acepta, digamos? ¿Qué tipo de SFP acepta? Acepta para interfaz de 100 GB el QSFP 28. Y puede utilizar cualquier módulo, no necesita ser Datacom. Bien, Por En ejemplo, gracias. si general, ya en tiene... general, perdón, Guillermo, en Sí, general, Datacom no tiene restricciones alguna. Ese es uno de los fuertes de Datacom. No tiene restricciones. la única restricción que tenemos es el módulo de 400 GB. ¿Por qué? No es una restricción comercial, es una restricción técnica. Porque el 400 GB aún no es totalmente estándar. Y ahí tenemos que hacer algunas compatibilizaciones en software para el módulo trabajar, ¿sí? Y aí o que se passa? Que Datacom já tem alguns módulos que são homologados e aí preferimos trabalhar solo com estes módulos que são homologados para não ter um trabalho extra aí de desenvolvimento, ¿sí? Então, a única exceção são os módulos de transporte porque vai ter um desenvolvimento e aí não é nossa estratégia aí comercial, ¿sí? Pero não é bloqueio, não é um bloqueio por questões de licencia y tal, solo por la cuestión técnica. Ahí Gustavo tiene una consulta. Bien. Sí, la otra consulta era el tema de la energía. La energización de estos equipos va directo a 220 o lleva rectificación con 48 voltios. La energía, deixa pegar acá. Acá hay otra ventajita más. Otra ventaja Sí, más. acá tenemos las fuentes. Se pueden ser
en la corriente alternada o corriente continua. Ahí se va, en la hora de la compra, va a elegir cuál fuente va a adquirir. Se puede comprar las dos fuentes con alternada, o una alternada, otra continua, y ahí soporta de 100 hasta 240 volts para alternada y 36 hasta 72 con corriente continua. Claro que normalmente va a utilizar menos 48, pero se puede utilizar directo menos 48 en la fuente de corriente continua. Yo puedo machear, digamos, una interfaz con otra, o sea, yo quiero decir esta interfaz de este lado que salga por esta interfaz de 100 GB del lado A, quiero que salga por esta interfaz de 100 GB del lado B. ¿Eso es configurable? ¿Cómo es eso? No, eso es fijo. Se va a poner el interfase 1, va a pegar el interfase en el punto B, va a sacar el interfase 1 también. Muchas Pero gracias. es muy Cuenta que tranquilo, va a es usar el tranquilo. mismo canal. Sí, Es por canales esto. Sí, y es fácil porque no hay configuración, es solo Claro, en la inserción. Se va a poner interfaz 1, va a sacar interfaz 1. muchas gracias. ¿Más consultas? Bueno, ¿nadie más tiene consultas? Bueno, Guillermo, muchas gracias por la presentación. Ahora, si me permites compartir la pantalla, voy a hacer Claro, lo que todo el mundo está esperando, que es el sorteo. Yo por lo menos estoy esperando. claro, se puede compartir. Bueno,